Sabéis, vivimos en una sociedad y en una época en la que nos encontramos rodeados de mensajes. La publicidad capta nuestra atención a través de imágenes, a través de símbolos, ¿no? Como estos, ¿no? Los famosos emojis que están tan de moda y tan de uso ahora mismo, ¿no? A través de sonidos. Y esos mensajes lo que nos hacen es que nos animan a comprar o hacer lo que realmente se está anunciando. ¿Sabéis? También tenemos otro tipo de mensajes, como los que recibimos a diario en nuestros dispositivos móviles, a través de las redes sociales, que nos alegran el día, nos ayudan cuando nos encontramos mal o nos motivan. Y son frases que nos gustan y que en muchos casos han sido de utilidad para nuestras vidas. ¿Sabéis? Y por eso esas frases que nos llegan, que nos ayudan a nosotros, las compartimos con los demás. Y es cierto que la Biblia está llena de este tipo de frases. Y seguro que alguno, en alguna vez, a lo largo de toda vuestra vida, habéis mandado algún mensaje de este tipo. Sabéis, a todos nos gusta recibir mensajes o que nos dediquen frases en momentos especiales. Y esos mensajes nos animan, nos alegran, nos hacen subir la autoestima y nos hacen tener una relación más especial con esa persona. Por eso, en la meditación de hoy, en el sermón de hoy, me gustaría hablar de frases célebres. Y me refiero más concretamente a aquellas frases que se han hecho populares, porque con ellas se pudo iniciar una transformación en las personas, en la sociedad o en el mundo. Vamos a ver algunos ejemplos de frases que cambiaron el mundo, ¿vale? Y para ello vamos a ver a cuatro, a cuatro personas, vamos a ver la historia de cuatro personas que tienen en común dos cosas. Lo primero es que fueron premiados con el Premio Nobel de la Paz. Y la segunda es que sus palabras han inspirado o inspiran a, a millones de personas en el mundo. Yo no sé si sabéis en qué consisten los Premios Nobel de la Paz. Bueno, estáis viendo ahora una imagen, vais a ver ahora una imagen en la que aparece lo que es el premio en sí. ¿Sabéis? El Premio Nobel de la Paz es uno de los 5 premios Nobel que fueron instituidos por este personaje, por Alfred Nobel, y junto con otras categorías de premios. Este premio se otorga desde el año 1901 y como reflejaba el testamento de Alfred Nobel, el premio se da a la persona que haya trabajado más o mejor en favor de la fraternidad entre las naciones, la abolición o reducción de los ejércitos y la celebración y promoción de acuerdos de paz. ¿Sabéis? La persona que recibe este premio es seleccionado por el Comité Noruego del Nobel y ese comité está formado por 5 personas que son elegidas por el Parlamento noruego. El primer personaje del que vamos a hablar es el siguiente. Es Nelson Mandela. Nelson Mandela tiene muchas frases célebres, pero me gustaría dejaros con una. Además, es una frase que me gusta porque está muy relacionada con mi trabajo. Y dice, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. ¿Sabéis quién era Nelson Mandela? Fue un personaje histórico famoso en el mundo entero por ser el primer presidente de raza negra elegido por sufragio universal en Sudáfrica y ser un reconocido activista y precursor de la igualdad social. Luchó por los derechos humanos de su país, por lo que destacó por acabar con el famoso apartheid y por el racismo que le rodeaba. Por su lucha y su fidelidad a sus principios, pasó más de 27 años en prisión por el hecho de enfrentarse a las injusticias que se estaban produciendo en Sudáfrica en esos momentos. ¿Sabéis? Nelson Mandela recibió el Premio Nobel de la Paz en 1993 y se lo dieron por el siguiente motivo: por su trabajo para el fin pacífico
del régimen del apartheid y por sentar las bases para una nueva Sudáfrica democrática. Nuestro segundo personaje es esta mujer, Teresa de Calcuta. Teresa de Calcuta, durante su vida, nos dejó muchas frases célebres y muchas de ellas referidas a su vocación al servicio. Pero yo quiero compartir esta. La verdad es que cuando la leí me gustó mucho. Dice: difunde el amor donde quiera que vayas. No dejes que nadie se aleje de ti sin ser un poco más feliz. La verdad es que es una frase que me gusta, además viene muy bien con el tema, ¿no? Sobre el tema de la felicidad. Pues Teresa de Calcuta lo que nos dice es eso, que nadie se aleje de ti sin ser un poco más feliz. ¿Y qué hizo de especial a esta mujer? Pues bueno, sabemos que fue una monja católica, nacida en una familia albanesa, que fundó su propia congregación en 1950, las Misioneras de la Caridad, y durante más de 40 años consagró su vida a los pobres y los enfermos. Como también le pasó a Nelson Mandela, en 1979 recibió el Premio Nobel de la Paz y se lo dieron por un motivo, por su trabajo por ayudar a la humanidad que sufre. Vamos a ver el tercer personaje. El tercer personaje más actual, ¿vale? Es Barack Obama. Y me gustaría recordar una frase. La frase es "Yes, we can", que significa sí, podemos. ¿Sabéis? ¿Qué os acordáis de Barack Obama? Bueno, Barack Obama logró en 2008 convertirse en el primer presidente afroamericano de la historia de los Estados Unidos de América. Y fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 2009, un año después de su presidencia. Y sabéis, el motivo por el que se lo dieron fue por sus extraordinarios esfuerzos para fortalecer la diplomacia internacional y la cooperación entre los pueblos. Y Barack Obama llegó a ser presidente por esta frase, por la frase de sí podemos. Y esa frase se hizo célebre en su campaña electoral, ya que con ella iniciaba cada uno de sus mítines. Con sus palabras, lo que intentaba era darnos a conocer que es posible alcanzar y conseguir el cambio. El cuarto personaje del que vamos a hablar hoy, como introducción al tema, también es conocido aunque no tan popular, y se llama Martin Luther King. ¿Sabéis? Se hizo muy famosa una frase con la que inició uno de sus discursos que más caló en la sociedad estadounidense. Y su discurso empezaba diciendo: I have a dream. Yo tengo un sueño. Y en ese discurso pronunció frases como esta, como la que he compartido con vosotros, que dice: tengo un sueño, un solo sueño, seguir soñando. Soñar con la libertad, soñar con la justicia, soñar con la igualdad. Y ojalá ya no tuviera necesidad de soñarla. ¿Qué sabemos sobre este personaje? Martin Luther King fue una de las figuras más influyentes de la modernidad. Era un pastor bautista estadounidense que es especialmente conocido por su importante papel en la defensa de los derechos de la población afroamericana en Estados Unidos. Luchó contra la segregación racial y participó en protestas contra conflictos como la guerra de Vietnam. Proponía una lucha no armada, realizando numerosas marchas en defensa de los derechos civiles y logrando la promulgación de leyes como la Ley de Derechos Civiles de 1964. En ese mismo año fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz y se lo dieron por un motivo, por su lucha no violenta por los derechos civiles de la población afroamericana. ¿Sabéis? Su pensamiento inspiró a mucha gente a luchar por sus derechos y perseguir sus sueños, tanto durante su vida como después de su muerte asesinado. ¿Por qué me gustan las frases célebres? ¿Por qué nos gustan este tipo de frases? ¿Sabéis? Nos gustan porque son mensajes cortos, porque tienen un mensaje amplio y porque nos pueden ayudar en algún momento de nuestra vida. Nos gustan porque nos orientan en algunas de nuestras dificultades. Pero, ¿sabéis? Como hemos dicho, también hay frases célebres en la Biblia.
Y la Biblia está llena de frases que nos pueden ayudar, nos pueden motivar, nos pueden inspirar. Hay frases motivadoras, otras inspiradoras, frases que hacen que podamos tener una esperanza de futuro y otras que nos hacen vivir una vida mejor. ¿Sabéis? Los escritores bíblicos escribieron o recogieron frases que, como las que hemos visto, han cambiado el mundo y han cambiado a las personas. En la meditación de hoy vamos a reflexionar sobre una de estas frases y sobre su autor. ¿Sabéis? Este no ha recibido el premio Nobel de la Paz, pero aunque tiene muchas características de los 4 personajes de los que hemos hablado antes. Aunque Jesús, que es el centro de esta meditación, no recibió el Nobel de la Paz, en la Biblia se le recoge otros galardones que tiene. Y me gustaría compartir con vosotros el texto que recoge Isaías, capítulo 9, versículo 6. Y dice sobre Jesús: trae el señorío encima de sus hombros y tiene como nombre Consejero admirable, Héroe divino, Padre eterno y Príncipe de paz. Sabéis, a Jesús no le dieron el premio Nobel de la Paz, pero como dice la Biblia, Él es el Príncipe de paz y está por encima de cualquier premio que los seres humanos podamos dar. Bueno, ya adelantó Richard esta mañana, ¿no?, el título del sermón. Yo lo tenía aquí guardado para desvelarlo en este momento, pero me gustaría compartirlos con vosotros. Y esa es la frase célebre que quiero compartir de Jesús: felices. ¿Sabéis? Igual que con la frase de Half a Dream de Martin Luther King, con esta frase, con felices, Jesús inició uno de los sermones más famosos de su vida, el Sermón del Monte. Y lo llamamos así porque Jesús lo pronunció en una colina cercana a Capernaum. Seguro que habéis oído hablar de él y que os acordaréis incluso de algunas de las frases que pronunció allí Jesús. ¿Sabéis? Este Sermón del Monte probablemente es el resumen de varios días de predicación. Y en él Jesús proclamó su actitud hacia la ley. Intentó enseñar a sus oyentes que la posición social de la autoridad y el dinero no son importantes para su reino. Lo que importa es la obediencia fiel del corazón. El Sermón del Monte desafió al orgullo de los líderes religiosos legalistas de ese momento y era un llamado a regresar al mensaje de los profetas del Antiguo Testamento, que, como Jesús, también enseñaban que la obediencia de corazón es más importante que cumplir leyes. Todos hemos oído muchas veces hablar sobre este sermón y sobre todo sobre la primera parte de él, las bienaventuranzas. Pero sabéis, a veces estas afirmaciones parecen muy alejadas de nuestra realidad, pero sin embargo pueden tener una gran repercusión en nuestra vida. Hoy vamos a compartir las claves que nos harán entender las bienaventuranzas desde una nueva perspectiva. Y antes de empezar a hablar de las bienaventuranzas en sí, me gustaría haceros una pregunta y que no podéis contestar porque con esto de Zoom no tenemos el feedback que tenemos cuando estamos en la iglesia, ¿no? Pero sí que quiero que mediteis en ella. Y la pregunta es la siguiente: ¿eres envidiablemente feliz? ¿La gente tiene envidia de ti por lo feliz que eres? ¿Sabéis? Si habéis oído hablar de las bienaventuranzas, seguro que a lo largo de vuestra vida, sobre todo los que llevamos mucho tiempo en la iglesia, hemos escuchado predicar sobre ellas, o por lo menos nos suena. Pues las bienaventuranzas empiezan con una palabra. En el escrito de Mateo, empiezan con una palabra, la palabra Macarios. ¿Sabéis? Esta palabra, la palabra Macarios, históricamente se ha traducido siempre por la palabra bienaventurado. Pero bienaventurado en sí, la palabra lo que hace es que refleja una idea o conecta con la idea de felicidad. En las traducciones más actuales de la Biblia ya no aparece la palabra bienaventurado, porque es una palabra compuesta que no se utiliza en la actualidad. Cuando vamos por la calle y vemos a la gente, no le decimos, mira, qué bienaventurado es, ¿no? Utilizamos otras palabras. Y entonces en esas traducciones más actuales se sustituye
por palabras como estas, como bendecidos, espiritualmente prósperos o envidiablemente felices. ¿Sabéis? Ya cuando empezamos a leer las bienaventuranzas, ahora cuando las vayamos leyendo, si cambiamos la idea de bienaventurado por feliz o envidiablemente feliz, con ese cambio ya solo en la traducción se produce un cambio en la interpretación. Y entonces cada una de las bienaventuranzas tiene el objetivo de bendecirte, de guiarte y de darte una felicidad extrema. Yo no sé si nunca habéis visto las bienaventuranzas de esa manera, pero veréis cómo en ese cambio se produce una transformación en nuestras vidas. Vamos a buscar el libro de Mateo, Mateo capítulo 5, y vamos a leer los primeros pasajes. Y la historia de la bienaventuranza empieza de esta manera. Dice el versículo 1 y 2, cuando Jesús vio todo aquel gentío, subió al monte y se sentó. Se le acercaron sus discípulos y él se puso a enseñarles diciendo. Y a partir de ese momento es cuando empieza su discurso. ¿Sabéis? Cuando Jesús vio a la multitud, nació en él el deseo de compartir con ellos enseñanzas que cambiarían sus vidas. Y por eso empieza con las bienaventuranzas, porque era lo primero que necesitaba compartir con ellos. Lo que Jesús compartió ese día a sus discípulos y con todos los que estaban allí, lo quiere también compartir hoy con cada uno de nosotros. Y son principios, 8 principios, que nos ayudarán a vivir una vida plena y bendecida. No podemos olvidar que Dios quiere que seas envidiablemente feliz. Y por eso es el momento de ver las bienaventuranzas desde una perspectiva fresca y renovada. Estoy seguro que nuestra vida cambiaría mucho si incluimos en ellas las bienaventuranzas que Jesús compartió con sus discípulos. Son enseñanzas que están cargadas de bendiciones y felicidad para nuestras vidas. Todo lo que Jesús dijo en este pasaje lo podemos resumir en una sola frase. Y estamos hablando hoy de frases que pueden cambiar la vida. Por eso, durante el sermón, os voy a ir poniendo frases para que recordéis. Y por eso me gustaría que, antes de empezar a leer la bienaventuranza, interioricemos una frase. La frase es la siguiente. Dios desea que seas envidiablemente feliz. Cuando en nuestra vida lleguemos a comprender esto, podremos ver cuál es el mayor deseo que tiene Dios y es nuestra felicidad plena. Por eso, si yo tuviese que cambiar el título del principio del Sermón del Monte, en el apartado en las Biblias, cuando hacen las distintas separaciones, hablando de la bienaventuranza, quizás yo lo cambiaría por cómo conseguir una felicidad envidiable. ¿Sabéis? Cuando Jesús empezó a hablar a sus discípulos y a las personas que estaban escuchando ese sermón, Jesús empezó a describir cómo debe ser el carácter de sus discípulos y cuál es la recompensa que ellos reciben o recibirán. Cuando leemos la palabra bienaventurado o feliz, dependiendo de la traducción que utilicemos, debemos darle el sentido de una persona muy privilegiada. Las personas de las que habla el pasaje bíblico son bienaventuradas, son felices, son dichosas y privilegiadas. Pero no lo serán en el futuro, o lo seguirán siendo en el futuro, porque ya lo son ahora. ¿Sabéis? Vivimos en una sociedad que considera felices a los que tienen muchos recursos materiales, a los que tienen una buena posición social o prestigio. Y Jesús nos da una visión muy diferente sobre los que verdaderamente son felices. Cada una de las 8 bienaventuranzas van dirigidas a un grupo específico de personas que están desarrollando la cualidad mencionada gracias a la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Y es precisamente de eso de lo que se trata, de desarrollar el carácter que Dios desea ver en sus hijos. A cada uno de los grupos de los que se habla, le promete que recibirá una bendición correspondiente. Y lo que nos debe de quedar a nosotros es que no importa lo difícil que es la situación en el presente, ya que podemos estar seguros de que vamos a recibir esa recompensa. Y no hace falta esperar hasta un futuro lejano. Esa recompensa la podemos recibir ya. Vamos a empezar a leer. Vamos a seguir, estamos en Mateo 5 y vamos a ver lo que nos dice el versículo 3. Dice,
Yo sabéis que utilizo la versión de la palabra, que en esta versión de la Biblia ya aparece la palabra felices en vez de bienaventurados. Fijaros lo que dice. Dice, felices los de espíritu sencillo, los pobres de espíritu, porque suyo es el reino de los cielos. Es cierto que Jesús habla de pobres, pero ¿qué es para ti ser rico? ¿Sabéis? Depende del enfoque que tengamos, puede significar muchas cosas. Para muchas personas ser rico se limita a tener más dinero y bienes materiales que los demás. Sin embargo, la riqueza no siempre está ligada con poder o con posesiones. Las cosas más valiosas de la vida, de hecho, no pueden comprarse con dinero. Seguro que alguna vez habéis oído una expresión que dice, algunas personas son tan pobres que solo tienen dinero. ¿Sabéis? Pues esta frase es una gran verdad. Por eso, si yo tuviese que interpretar esta primera bienaventuranza de lo que Jesús dice, la interpretaría de la siguiente manera. ¿Qué riqueza tan grande tienes a tu disposición cuando eres consciente de tu pobreza espiritual? Porque no hay nada que pagar para entrar en el reino de los cielos. Transformada esa bienaventuranza con esta idea resulta increíble. Y hay algunas palabras que merecen la pena repasar. Tenemos que ser conscientes de nuestra pobreza espiritual. Es decir, debemos de conocer nuestra dependencia de Dios. Y es entonces cuando vamos con un corazón humilde ante su presencia a suplicarle perdón y misericordia. Y es ahí donde comienza nuestro andar con Jesús. La mañana en la estudio de la lección hablábamos del yugo, ¿no? De la yunta de bueyes, ¿no? Pues ese es el primer paso. El llegar a, a buscar a Jesús y a andar con Él. A reconocer que no somos salvos por nuestros propios méritos, sino solo por medio de Él, por su misericordia y por su gracia. Y la segunda cosa que me gusta destacar de esta primera bienaventuranza es que tenemos una riqueza enorme en nuestra disposición. Y esa riqueza es el reino de los cielos. Cuando sabemos que depende de Dios y cuando lo buscamos de corazón, Él nos da acceso a las riquezas y tesoros del reino de los cielos. Y esos tesoros incluyen prosperidad en varias áreas, incluso prosperidad en áreas que podemos disfrutar ya, como la paz, el gozo, la bendición y todas aquellas cosas que solo Dios puede dar de manera abundante y que están reservadas para aquellos que le conocen. Aunque no tengamos una posición social elevada ni una cuenta bancaria llena de ceros, ¿no? Podemos disfrutar ya de la riqueza que Dios nos da. Y esta primera declaración de Jesús tiene un gran poder que puede cambiar radicalmente nuestras vidas. Por eso es el momento de reconocer que necesitamos a Jesús en nuestra vida, de querer vivir cada día en esa actitud de total dependencia de Él, para que Él guíe mi vida. Y como hablamos de frases célebres, frases cortas, os voy a resumir esta primera bienaventuranza en una frase. Y es la siguiente. Eres bendecido cuando dependes de Dios. Qué bonito, ¿no? Pensar de que las bendiciones las tenemos por nuestra dependencia de Dios. Pero vamos a la segunda. La segunda también dice, empieza con felices, felices los que están tristes, porque Dios mismo los consolará. ¿Qué piensas del refrán? El que espera desespera. ¿Te suele pasar? A mí, sabéis, siempre que puedo me gusta tener las cosas cuanto antes. Si puedo tenerlo hoy, mejor que mañana. Y si puede ser ahora, mejor que luego. Como seres humanos generalmente nos cuesta esperar. Y a veces deberíamos de aprender a esperar. ¿Sabéis? Desde bebés, desde cuando nacemos, somos súper impacientes. Y por eso cuando tenemos hambre no paramos de llorar hasta conseguir nuestro alimento. Pues en esta segunda bienaventuranza, lo que Jesús me dice es, qué alegría experimentas cuando esperas en el Señor, porque encontrarás aquello que deseas. A veces pasamos por situaciones complicadas que nos angustian y que nos hacen llorar, pero tenemos consuelo en el Señor. De hecho,
Cuando en medio de esa situación vienes a Jesús y decides esperar y confiar en Él, tu situación cambia radicalmente. Jesús cambia tu desesperación en alegría, tus lágrimas en sonrisas. Y esta declaración que encontramos en la segunda bienaventuranza cambia por completo las reglas del juego. Y es el momento de entregar a Jesús nuestras angustias, como decíamos esta mañana, ¿no? De dejarle nuestras cargas y de experimentar su gozo. Por eso la frase que os quiero dejar para resumir este pensamiento sería esa. Dios cambia tus lágrimas en sonrisas. Vamos a ver la tercera. La tercera bienaventuranza la encontramos en el versículo 5 de Mateo capítulo 5. Y dice, felices los humildes, porque Dios les dará en herencia la tierra. ¿Sabéis? Relacionada con la palabra humilde, podemos encontrar la palabra amable. ¿Te consideras una persona amable? ¿O más bien eres una persona seca? ¿Sabéis? A todo el mundo le gusta tratar con personas amables. Y es realmente refrescante estar alrededor de personas que tienen esa gentileza genuina en sus vidas. A lo largo de mi vida he conocido muchas personas duras en su forma, incluso cristianos. Sin embargo, las personas que más me han bendecido, inspirado, son aquellas que tenían esa amabilidad genuina fluyendo desde lo más profundo de su corazón. Por eso, yo esta tercera bienaventuranza la traduzco, la entiendo como que Jesús me dice qué bendición tan grande viene sobre ti cuando la gentileza es una constante en tu vida, porque heredarás la tierra. No podemos olvidar que la amabilidad tiene una importancia vital en nuestra vida, porque refleja el carácter de Dios. Cuando escoges ser amable y haces de ello una constancia en tu vida, experimentas bendiciones enormes, tanto en tu vida como en la vida de los demás a través de ti. Esa dulzura en tu trato con los demás refleja el carácter de Dios y te lleva a disfrutar la vida de una manera mucho más abundante. La tercera bienaventuranza nos anima, por tanto, a ser excesivamente amables y a disfrutar de una vida totalmente renovada y bendecida debido a ello. Es el momento de pedir al Señor que su amor fluya a través de nosotros y llegue a cada persona a través de mí. Y tratar a cada uno con gentileza, con respeto y con cariño. Mi vida tiene que ser una fuente de bendición para las personas que se crucen conmigo. Es un poco como la frase que hemos citado antes de Teresa de Calcuta, ¿no? Que nadie que se aleje de ti se aleje siendo más feliz. ¿Sabéis? Si tengo que dejaros una frase que resuma esta bienaventuranza, sería la siguiente. La amabilidad te lleva a disfrutar la vida más abundantemente. Bueno, vamos a pasar a la cuarta y a la quinta. Vamos a juntar aquí dos bienaventuranzas porque están las dos muy relacionadas, aunque parece que estén un poco contrapuestas. Vamos al versículo 6. Dice el versículo 6, felices los que desean de todo corazón que se cumpla la voluntad de Dios, que se cumpla la justicia de Dios, porque Dios atenderá su deseo. Felices los misericordiosos, porque Dios tendrá misericordia de ellos. ¿Sabéis? En el reino de Dios, la justicia y la misericordia va siempre unidas, porque aquel que es verdaderamente justo es a la vez totalmente misericordioso. Para mí, en esta cuarta y quinta bienaventuranza, lo que Jesús me dice es, qué bendecido eres cuando anhelas la justicia, porque todo a tu alrededor será fructífero. Qué satisfecho te sientes cuando muestras tierna misericordia, porque esa tierna misericordia te será mostrada a ti también. Sabéis, bajo nuestra perspectiva humana, a veces tenemos un conflicto entre justicia y misericordia. Y seguro que hemos experimentado ese conflicto en diversas ocasiones. Por ejemplo, hay momentos en los que humanamente me gustaría quejarme de otras personas por los fallos que cometen o por cosas que no me gustan. Y probablemente estaría en mi derecho de hacerlo. Incluso sería justo desde el punto de vista humano. Pero con el paso del tiempo he descubierto que eso es una postura errónea. Lo mejor que puedo hacer en esos casos es mostrar misericordia
hacia la otra persona. No presionarla, sino hablarle con gentileza y con una dosis extra de amor. Y eso hace que se rompan las barreras y que podamos expresarnos, hablar de lo que ha ocurrido y corregir juntos los fallos cometidos. Y ahí, en medio de esa misericordia, se expresa la auténtica justicia de Dios, que es mucho mejor que la justicia humana y que da un fruto precioso, como dice la cuarta bienaventuranza. No solo nuestra relación se ve fortalecida en esas situaciones, sino que cuando soy yo el que meto la pata, encuentro en ella también esa misma tierna misericordia hacia mí, como dice la quinta bienaventuranza. Y esto es sencillamente maravilloso. Y no sé si alguna vez te has planteado el poner en práctica este principio. Me gustaría condensar y resumir estas dos bienaventuranzas en una sola frase. La frase sería eso: combina la justicia con entrañable misericordia. Vamos a pasar a la sexta. La sexta bienaventuranza se encuentra en el versículo 8 y dice: felices los que tienen limpia la conciencia, porque ellos verán a Dios. Yo no sé si alguna vez os habéis visto reflejado en espejos curvos. Sí, ya sabéis, esos espejos en los que cuando te pones delante de ellos te hacen verte o más alto y delgado o más bajito y gordo de lo que verdaderamente eres. ¿Sabéis? Esos espejos no muestran la realidad, porque es la curvatura del cristal la que provoca ese tipo de distorsión de la imagen. Pues sabéis, un poco esa es la idea que nos da Jesús en esta sexta bienaventuranza. Y por eso podemos traducirla de la siguiente manera: qué alegría más grande experimentas cuando tu corazón es puro, porque entonces tus ojos se abrirán para ver más y más de Dios. Cuando tu corazón no es recto, es fácil ver cosas distorsionadas. Aquellas cosas como el orgullo, la envidia, el egoísmo, son los que crean en ti la curvatura en el espejo de tu corazón, que te impide ver bien la realidad. Las personas que tienen un corazón puro, sin embargo, son aquellas que tienen sus ojos más y más abiertos a Dios y que reciben más revelación de Él. Y eso produce en nosotros una alegría muy grande. No hay nada más precioso en esta tierra que tener una comunión profunda con Dios. Esta bienaventuranza, la sexta bienaventuranza, tiene una promesa gloriosa que tiene que ver con el gozo de ver a Dios. Y es el momento de pedir a Dios que limpie nuestro corazón, que quite esas curvaturas que podemos tener en Él y que nos ayude a verle con claridad. La frase que quiero dejaros, la frase célebre que quiero dejaros para resumir esta idea, sería la siguiente: tu pureza de corazón te hace ver más claramente a Dios. Vamos a la séptima. Séptima bienaventuranza. Mateo 5:9 nos dice: felices los que trabajan en favor de la paz, porque Dios los llamará hijos suyos. La paz es una de las cosas que más nos debe de identificar como cristianos. Y por eso, precisamente, eso es lo que nos dice esta bienaventuranza. Y nos dice: qué bendecido eres cuando manifiestas paz, porque entonces será reconocido como un verdadero hijo de Dios. En este mundo hay muchas cosas y personas que quieren robarnos la paz, pero la paz es un regalo de Dios. Nadie puede quitárnosla si no se lo permitimos. Y es cierto que a veces vienen cosas complicadas a nuestras vidas, pero en cualquier situación la paz es nuestra mejor opción. Nos bendice a nosotros y a los que nos rodean. Esa paz es la que revela nuestra verdadera identidad como hijos de Dios ante los demás. El mundo no puede comprenderla y se asombra cuando la ve en nosotros. Esa paz es la que nos permite experimentar gozo en medio de las persecuciones. Y eso es lo que nos dice la última bienaventuranza, que está muy relacionada con esta. Nos dice: felices los que sufren persecución por cumplir la voluntad de Dios, porque suyo es el reino de los cielos. Felices vosotros cuando os insulten y os persigan, y cuando digan falsamente de vosotros toda clase de infamia, por ser
mis discípulos. Jesús termina esta parte de su sermón del monte, de esta bienaventuranza, diciéndonos: alégrate cuando la gente te insulte y te persiga y digan todo tipo de mentiras crueles acerca de ti por tu amor a mí. Salta de alegría, ya que tu recompensa celestial es muy grande. Y me gustaría dejaros con una frase, con la frase que resume estas dos bienaventuranzas. Y es la siguiente: la paz revela tu identidad como hijo de Dios. ¿Sabéis? Las bienaventuranzas te hacen entrar en una dimensión de fe, de amor y de paz, que te capacitan para responder de una manera sobrenatural a los problemas de la vida. En medio de todos los problemas que tenemos, de las situaciones que vivimos cada día, puedes sentir un fuego y un gozo profundo que te llevarán a encontrarte con Dios. Su amor en medio de esta situación te hará saltar de la alegría, como hemos leído en este pasaje. Y eso hace que nuestro Dios sea un Dios impresionante. Bueno, hemos llegado al final de esta reflexión y no podemos olvidar que Dios quiere que seas envidiablemente feliz. Y me gustaría que esa frase la recordaseis durante toda vuestra vida. Dios quiere que seas envidiablemente feliz. Y por eso, lo que Dios hizo es que nos dejó 8 consejos de cómo conseguirlo. En una meditación sobre frases célebres, no podía terminar sin decir uno de los muchos pensamientos que aparecen recogidos en la Biblia. Y se encuentra en una carta que escribió Pablo a los miembros de la iglesia de Tesalónica. En Primera de Tesalonicenses 5:16 podemos leer la siguiente frase: estad siempre alegres. Es mi deseo que esta frase y todas las frases que hemos leído durante esta reflexión sean una realidad en tu vida y que volver a descubrir las bienaventuranzas sean de una gran bendición para ti. Os deseo que paséis un feliz sábado y que podamos disfrutar de esta promesa, de esta petición que nos hace Dios a través de la Biblia. Que estemos siempre alegres y felices. Amén.